Estas personas tenían una cosa en común, ya sabes, sabían que tenían algo dentro de ellos mismos. Sabían que podían ser algo más allá de donde estaban. Estaban dispuestos a dedicar su tiempo, sus energías, a mejorar lo que realmente podrían hacer con más habilidades. Es simplemente notable. Así que me gustaría contarles un par de historias cortas y tal vez extraeremos un par de lecciones de ellas. Me gustaría contarles sobre dos mujeres que cada una vendió el negocio a Berkshire Hathaway. A mí, en realidad, por muchos millones de dólares. Ambas comenzaron con 2.500 pesos. Por una coincidencia, con la misma cantidad exacta. Era todo lo que tenían en el mundo, y una de ellas era una mujer que llegó a Seattle en 1917, no podía hablar una palabra de inglés, tenía una etiqueta alrededor de su cuello. La etiqueta decía Fort Dodge, IA. La Cruz Roja la llevó a Fort Dodge, donde se reunió con su esposo, quien había venido al país un par de años antes. Y vivió en Fort Dodge durante 2 años. Y como ella lo expresó, se sentía como una tonta. No podía aprender el idioma. No podía aprender una palabra. Y así que decidió, ella y su esposo decidieron mudarse a Omaha. Así que vinieron a Omaha en 1919, y allí encontró una pequeña colonia de judíos rusos. Así que empezó a sentirse más en casa. Y luego, cuando su hija mayor fue a la escuela, ella regresaba a casa, esta hija Francis, y le enseñaba a su madre las palabras que había aprendido en la escuela ese día. Y esta mujer, Rose Brampton, pasó 20 años ahorrando dinero, trayendo primero a sus hermanos, luego a su madre y a su padre, 50 pesos a la vez. Vendía ropa usada para hacerlo. Tuvo 4 hijos durante este periodo. Y para 1937, después de 20 años, había ahorrado 2.500 pesos. Fue a Chicago y compró lo que pudo de muebles. Su sueño siempre había sido abrir una tienda de muebles y esta mujer que nunca había ido a la escuela un día en su vida. Con 2.500 pesos, pero con el mismo espíritu que la gente en esta sala tenía sobre tener un sueño y trabajar para lograr ese sueño. Construyó un negocio que me vendió en 1983 por aproximadamente 60 millones de pesos y que hizo negocios por valor de 1.500 millones de dólares el año pasado. La 4ª generación está trabajando en ese negocio. Esta mujer, Rose Brampton, trabajó para mí hasta que tenía 103 años, y luego se retiró y murió al año siguiente, lo cual es una lección para todos los gerentes de Berkshire. Que el retiro prematuro, ya sabes, no puedes predecir lo que va a pasar. Pero la señora ve con sus 2.500 pesos, otro hecho más sobre ella. No podía leer ni escribir y se metió en el negocio de los muebles y no trajo nada único en muebles, pero sí trajo una determinación para tener éxito. Sabía que podía trabajar más que nadie. Sabía que se preocupaba por sus clientes. Trabajaba con márgenes brutos muy bajos. Pero construyó este increíble negocio y vi a otra mujer que hizo algo similar con 2.500 pesos. Le pagué cientos de millones de dólares por su negocio, así que decidí ir a la fuente y conseguir a estas personas antes. ¿Sabes por qué? No quiero que ustedes vengan conmigo pidiéndome cientos de millones de dólares. Me gustaría unirme a ustedes mucho antes. Así que he seguido a este grupo y hoy me gustaría contarles sobre otra pequeña empresaria. Esta persona a la que fui a comprarle su negocio y me rechazó, lo cual fue muy sabio. Pero este era un tipo que nació aproximadamente 8 años antes que yo. Nació en 1922, lo llamaremos Jack, vivía en el Medio Oeste. Era un atleta bastante bueno, no le gustaba mucho la escuela. Y te diré una cosa al principio de la historia. Tal vez puedas adivinar quién era el tipo. La compañía que construyó contrata más graduados universitarios cada año que cualquier otra compañía en Estados Unidos. Y este tipo que estaba destinado para esto pero no lo sabía Jack, que hace la universidad durante un año y luego la deja. Realmente no le interesaba mucho la escuela y el año que la dejó fue en 1941.
Y cuando el país fue atacado, se fue a la estación de reclutamiento del Ejército del Aire, se ofreció como voluntario, y lo rechazaron porque tenía fiebre del heno. Así que fue a la Marina y de nuevo se ofreció como voluntario y lo aceptaron. Lo pusieron en un portaaviones. Volaba pequeños aviones de combate durante la Segunda Guerra Mundial. Recibió 2 cruces voladoras distinguidas de la Marina. Y luego volvió al Medio Oeste. Así que ahora tenemos a un joven. Probablemente para este momento tendría 23 o 24 años. Y lo interesante es que cuando regresó al Medio Oeste, y en realidad pasó de un trabajo a otro durante un corto periodo de tiempo o no tan corto. Y finalmente se convirtió en vendedor de autos usados en un concesionario de Cadillac en St. Louis, Mo. Y a los 35 años, después de haber ascendido en la organización de ventas, le dijo a su jefe, ¿podría entrar en el negocio de leasing de automóviles contigo? El jefe dijo, bueno, si reduces tu salario a la mitad y vienes con lo que eran 25,000 pesos, que prestó, podemos convertirnos en socios en una empresa de leasing de autos. Así que mi amigo Jack empezó a los 35 años en el negocio de leasing de autos. Y tenía 7 autos. Fue bastante lento. De hecho, una de las cosas que hacía era que cada vez que sonaba el teléfono, lo dejaba sonar 3 o 4 veces. Así que la gente pensaría que estaba muy ocupado contestando otros teléfonos. Y por supuesto, era la única llamada que recibiría en todo el día. Así que su primera empresa estaba bien, pero realmente no iba a ningún lado y hay una lección en esto para todos nosotros. A los 40 años, decidió. Con 17 vehículos. 17 autos. Iba a competir en el alquiler de autos. De negocios. Así que ahora está enfrentando a Hertz y Avis y National y gente así que tiene cientos y cientos de miles de autos. Y él tiene 17 autos, y sus autos no son diferentes a los suyos. Quiero decir, los está comprando a General Motors o Ford o Chrysler, y no puede conseguir las ubicaciones en el aeropuerto. Esas compañías los tienen todos vendidos. Pero estaba decidido a qué. Básicamente, ofrecerle al cliente, no ofrecerle un auto diferente, sino ofrecerle un servicio más amigable de lo que jamás haya visto, y así comenzó una compañía. La llamó como el acorazado desde el que voló en el Pacífico, que era el USS Enterprise. Y murió hace aproximadamente 1 año y medio. Pero cuando murió, su compañía de alquiler de autos, comenzando con esos 17 autos, valía más que Hertz y Avis y todos los demás alquiler de autos juntos. El nombre del hombre era Jack Taylor y su hijo, Andy Taylor, es un buen amigo mío. Dirige el negocio ahora. Un nieto está en el negocio. Probablemente habrá una 4ª generación en línea. Así que este hombre en Estados Unidos no inventó la inteligencia artificial, ya sabes, no hizo nada que, al igual que Mrs. B vendiendo muebles. Quiero decir, cualquiera de nosotros podría haber entrado en esos negocios, pero vivía según el credo, básicamente, de deleitar a sus clientes. Y trabajar con la gente. Y establecer la relación con ellos para que a su vez quisieran gustar a los clientes. No podía salir y atender todas las posibilidades de alquiler de autos, pero aprendió a proyectarse. Y su actitud hacia su prójimo y su deseo, ya sabes, de hacer un amigo de cada cliente. Logró tomar autos muy ordinarios y convertirlos en este negocio extraordinario de prácticamente nada. Y eso ilustra varios puntos. Uno es que no necesariamente lo obtienes exactamente bien la primera vez. Quiero decir, el negocio de leasing de autos, ya sabes, básicamente estabas compitiendo en el costo del dinero para financiar autos y es muy difícil retrasar al cliente cuando simplemente le das el auto y le dices que te envíe un cheque mensual durante 5 años y volverás en ese momento. Así que sus talentos básicamente se estaban desperdiciando en ese negocio. Pero a los 40 años, con toda esa experiencia detrás de él, encontró la llave dorada. Tomó un negocio muy ordinario y lo convirtió en una operación absolutamente extraordinaria, al igual que la señora Bea Rosenbaum quien hizo con los muebles. Y no se preocupaba.
sobre si la Reserva Federal iba a endurecer o aliviar. No se preocupaba si el mercado de valores estaba arriba o abajo ayer. No se preocupaba por las cosas que no podía cambiar. Pero sí se preocupaba. Si se centraba en una cosa que no podía cambiar, y era la experiencia del cliente. Y he visto a uno al que no vi, al que se le escapó, Enterprise. Fui a Florida e intenté convencerlo de vender a Berkshire y fue lo suficientemente inteligente como para no hacerlo. Probablemente el valor de la compañía se ha cuadriplicado desde que hice esa visita. Pero él fue lo suficientemente inteligente como para ver que encontraría ese negocio. Henry Ford, como quizás sepan, falló 2 veces antes de comenzar la Ford Motor Company en 1903. Quiero decir, la prueba no es si tienes la mejor idea de negocio del mundo la primera vez que sales. La prueba es si sigues aprendiendo mientras avanzas, cuáles son tus fortalezas y qué puedes hacer por tus clientes, qué puedes aportar, especialmente al partido. Y para hacer eso, necesitas la educación. Que sé que has recibido a través de 10.000 pequeñas empresas, pero necesitas un genuino deseo día tras día. Deleitar al cliente. Nunca he visto un negocio y he visto muchos negocios, pero nunca he visto uno que deleite al cliente que no tenga éxito. Quiero decir, lo que quieres es que el cliente al día siguiente cuando piense, ¿quiero alquilar un auto o quiero comprar algunos muebles? ¿Qué pasa por su mente? Ya sabes, es el lugar donde han tenido una gran experiencia. No sé cuánto pagué por este tipo, en realidad. Probablemente alguien me lo dio. Pero para los propósitos del discurso, diré que no tengo idea pero lo que yo o la camisa que estoy usando. Pero sí sé. Recordaré cómo me trataron cuando lo compré. Olvidarás el precio, pero nunca olvidarás si tuviste una buena experiencia o una mala experiencia con la experiencia de compra. Y tendrá dificultades para encontrar una persona que haya tenido una experiencia maravillosa, una experiencia deleitada en la compra de algo que no vaya a volver. Y de manera similar, si el recuerdo es de rudeza, indiferencia y lo que sea, nunca volverán. Y como propietario de una pequeña empresa, y a medida que creces, no solo tienes que ser capaz de proyectar ese interés en el bienestar de las personas, en deleitarlos tú mismo, pero tienes que hacerlo a través de otras personas, y no podrás hacerlo a través de personas que ellas mismas no sientan que están siendo tratadas justamente, que sus opiniones no se consideren adecuadamente. Así que realmente tienes que aprender a multiplicarte a través de otras personas. Y aconsejo a los jóvenes que vengan a Omaha. Tenemos un número de clases. La clave es, ciertamente, en términos de tu vida personal, la decisión más importante que puedas tomar es tu cónyuge que probablemente la mayoría de ustedes tendrán. Y es muy importante rodearte de personas que sean mejores que tú. Te vas a mover en la dirección de las personas con las que te asocies, así que sí constantemente. He tenido una suerte enorme en ese sentido. Quiero decir, he tenido maestros y amigos y una esposa que realmente era una mejor persona que yo. Y tuve suficiente sentido para aprender de estas personas que la vida iba mejor. Si te comportas mejor tú mismo, llevó un tiempo. Así que te aconsejo que busques como tu socio en los negocios, tu socio en la vida, lo que sea. Busca a las personas que realmente son ejemplos para ti en lugar de alguien a quien necesitas. Piensas que necesitas enderezar tú mismo. Y reglas simples como esa, deleitar a los clientes, trabajar a través de otras personas, asociarse con personas que te harán mover en un camino mejor de lo que de otra manera podrías hacerlo. Te llevarán tan lejos en la vida que es difícil de creer. Quiero decir, llevaron a Rose Bumpkin sin poder hablar una palabra de inglés. No podía leer ni escribir y la llevaron a lo que ahora es un negocio de $1.500 millones y ciertamente no ha habido dinero invertido en él desde los $2.500 que ha sido el capital total pagado en el mercado de muebles de Nebraska. Y creo que si miraras a Enterprise, no conozco sus libros de la misma manera, pero mi conjetura es que se ha agregado muy poco capital propio a Enterprise a lo largo de los años. El negocio se construyó por sí mismo.
Así que quiero decirles, admiro a este grupo enormemente. Cuando conocí la clase del Dr. Mello el 22 de septiembre hace 8 años, me emocioné y admiro a las personas que están haciendo lo que ustedes han hecho. Has estado trabajando duro en tu trabajo al mismo tiempo que asumiste un trabajo adicional, realmente mucho trabajo duro para mejorar tus habilidades. El 99% se gradúa en... Esa es una estadística alucinante y estoy mirando a 2.200 personas aquí a las que admiro. Estoy animándote y puedo decirte que lo mejor está por venir. Gracias.